Bienvenidos un domingo más. Estamos contentos de poder compartir con ustedes esto que es el mensaje. Una bendición siempre poder interactuar, poder recibirles, poder tener contacto a través de lo que compartimos domingo a domingo. El domingo anterior les mencioné que hoy íbamos a dar paso a una nueva serie. La verdad es que tengo que reconocer que estaba yo fuera de foco porque estaba todavía este domingo contemplado como parte del mes de septiembre. Pero bueno, vamos a aprovechar entonces la oportunidad para compartir un mensaje que no estará, y lo anuncié de días atrás, ligado a ningún tipo de serie. Porque ya en el mes de octubre vamos a comenzar a desarrollar una nueva que en su momento ustedes tendrán la propuesta de eso. Pues nuestro tema para hoy de mensaje es este: imponer tu personalidad. Ese es nuestro tema para hoy. Imponer la personalidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de eso, de que nuestra personalidad la busquemos imponer para anular a otros, para que otros, pues, literalmente dejen de existir. Y suele ser es una tentación. A veces nosotros ni siquiera lo advertimos, pero es una forma de abuso y son formas sutiles también. A veces algunos de nosotros es más evidente eso, pero también hay quienes no lo evidencian tanto, pero terminan imponiendo su forma de ser de manera sutil. Bueno, vayamos a la introducción de mensaje: imponer tu personalidad. Ese es nuestro tema para hoy. Y veamos lo que este texto dice. Mateo capítulo 14, verso 8, Reina Valera del 60, dice lo siguiente: ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mira que esta es una muchacha que su mamá termina controlándola, está imponiendo su mamá la personalidad de ella, y prácticamente la muchacha termina siendo un objeto utilizado por su mamá, y termina ella pidiendo algo que es prácticamente matar a otra persona. Termina pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Esto lo encontramos ahí porque la mamá de esta muchacha, incómoda porque Juan el Bautista le había mencionado al rey, que era su esposo, que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque ella era esposa del hermano de él. Era un hombre en autoridad que estaba ahí, ejerciendo autoridad. Y pues había caído mal Juan el Bautista. Y ella estaba controlando a su hija, imponiéndole su personalidad, y a través de ella estaba logrando hacer algo malo, que tenía que ver con maldad, para finalmente llegar a su objetivo, que era eliminar a Juan el Bautista. Encontramos acá el ejemplo de alguien en cuya vida se impuso la personalidad de otra persona. Esta muchacha, insisto, terminó siendo el instrumento para mal, que a capricho de su mamá, pues hizo lo que la mamá quería. Esto es una persona que terminó anulada, y la otra, con su personalidad, terminó instrumentalizándola. Vamos a ver a continuación formas diversas de imposición de la personalidad. ¿Cómo es que esto se da? En primer lugar, queridos hermanos, la personalidad uno la puede imponer al otro a través del uso de la fuerza. A veces pues se actúa violentamente. Vea usted, hay quienes incluso utilizan la fuerza de carácter físico. Y utilizar el uso de la fuerza es querer que el otro funcione a través del miedo, a través de la persecución o a través del roce físico. Lo que le decía, hay quienes golpean a otras personas físicamente. Entonces eso es, quiero que termines haciendo lo que yo quiero. Y si no estás dispuesto, voy a hacer uso de formas de miedo, de persecución y de contacto físico, golpe, para que finalmente hagas lo que yo quiero. Miremos acá el ejemplo de alguien en el solo comienzo de la Biblia y en una relación entre hermanos, Caín con Abel. Dice acá lo siguiente: Génesis capítulo 4, verso 8, dice:
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó. ¿Qué es eso? Caín se alzó y con eso lo que estaba es subyugando a su hermano Abel. Él se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí encontramos el uso de la fuerza para anular, despersonalizar, eliminar a la otra persona. Y cuando se impone la personalidad en el otro, es lo que literalmente termina ocurriendo. La otra persona termina matada, termina muerta en vida. Y hay que, con ayuda del Señor, tratar de discernir cuando estamos nosotros a través de la fuerza imponiendo nuestra personalidad en un hijo, imponiendo la personalidad en el cónyuge, imponiendo nuestra personalidad en un hermano, en un equipo de trabajo, porque quizás nosotros lideramos equipos de trabajo y queremos finalmente que la gente termine siendo lo que a nosotros se nos antojó que sea, como aquella mujer que utiliza a la hija y no le importa que la hija lo que está pidiendo es que maten a una persona. Ya vimos el ejemplo de esto al comienzo del mensaje. Entonces, el uso de la fuerza. Aquí Caín no se sintió cómodo con su hermano y dijo, me le voy a imponer a él. Usó la fuerza y lo eliminó, literalmente. En segundo lugar, también utilizar formas de bloqueo. Así también se busca imponer la personalidad. Esto tiene que ver con ignorar a la otra persona, a los demás. No se les habla o se les evita. Eso es un bloqueo también. Y es toda una tentación cuando uno quiere que los otros terminen haciendo lo que uno quiere. O sea, hay quienes lo que hacen es que enfrían la situación, enfrían la relación y bloquean a la otra persona. No le hablan, lo ignoran, lo evitan y es como que agarraran a la persona y la metieran en el congelador. Como que agarraran la relación y la metieran en el congelador. Y el otro, que está al otro lado, sufre eso y termina entonces cediendo porque no quiere que la situación esté fría. Entonces termina cediendo. Miremos el ejemplo acá de Lucas capítulo 15, versos 28 y 30. Entonces, dice el texto acá, que es en el contexto de la parábola del hijo pródigo, se enojó y no quería entrar. El hijo mayor lo que hizo fue que enfrió la relación. Todo estaba bien hasta que llegó el hijo menor. Y cuando se sintió incómodo por la llegada del hijo menor, entonces él quiso imponerle su personalidad a su papá y a su hermano menor y a todo el entorno que estaba ahí. Entonces lo que hizo fue un bloqueo. Dice, se enojó y no quería entrar. El papá salió, le rogó que entrara y él lo que terminó respondiendo, aquí yo te sirvo a través de muchos años, nunca te he desobedecido y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. En realidad no se lo era para el menor, era para fiesta, para todos. Si él hubiera entrado, él hubiera comido igual que todos, como hijo. Pero no, él dijo, al final, a capricho, voy a imponer mi personalidad. ¿Y qué practicó este muchacho? El bloqueo. Enfrió todo. Y él pensó, al hacer esto, voy a influir en los que están adentro. Y mire que logró algo de eso, porque logró que su papá terminase quitando la atención de la fiesta en que estaba, celebrando que su hijo menor había regresado, y el papá se salió de ahí y le descargó al papá una serie de cuestiones que en realidad estaban muy alejadas del contexto real de la situación de él. Bueno, es alguien que está queriendo a través del bloqueo imponer su criterio, imponer sus ideas, imponer su personalidad. Dos cosas hemos dicho. En primer lugar, hacer uso de la fuerza para imponer la personalidad. Y lo segundo es usar formas de bloqueo. Entremos a lo tercero, ¿qué es esto? Manejar el papel de víctima. Esta es una manera de chantajear emocionalmente, despertando lástima en el otro. También, por eso le digo que esto es bien sutil. Algunos de nosotros que tenemos personalidad fuerte, quizás se nota más que estamos tratando de controlar la situación o controlar a otros. Pero hay quienes no tienen una personalidad tan fuerte. Y entonces lo que adoptan es una actitud de víctima. ¿Y qué están tratando de hacer con eso? Chantajear emocionalmente a
a los demás y despertar una actitud lastimera para que los demás entonces se puedan sensibilizar y se puedan doblegar al ver que la otra persona está como sufriendo con lo que está viviendo. Yo siempre digo que el tono lastimero es algo que el cielo no celebra, ni está dispuesto a negociar en un tono lastimero. Miremos aquí el ejemplo de alguien que pensó que con eso podía lograr algo. Juan capítulo 5 versos 6 y 8, el Evangelio según San Juan capítulo 5 versos 6 y 8. Dice, cuando Jesús lo vio, ¿a quién vio Jesús? A un hombre que estaba paralítico, tenía muchos años de estar en esa condición. Siempre digo que la parálisis de este hombre no solo era física, había algo que emocionalmente se había afectado. Entonces, cuando Jesús lo mira, estaba él acostado, supo Jesús que llevaba ya mucho tiempo así. Y entonces Jesús le lanza una pregunta. Esa pregunta es la puerta a la posibilidad de ser sanado. Le dice, ¿quieres ser sano? Y mire la respuesta de este hombre. Es una respuesta con la cual busca imponer en un tono lastimero de su personalidad. Dice, le responde el enfermo, es que yo no tengo quien me meta. Yo lo tengo destacado aquí eso. ¿Quién pueda llevarme hasta el estanque cuando el agua se agita? Entre tanto que yo voy, otro está descendiendo antes que yo. Y Jesús, mire usted, que pudo haberse quedado ahí, Jesús no se deja imponer ese tono lastimero ni la personalidad con que este hombre está abordando la situación. Lo que Jesús hace es que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Por eso le digo que el cielo no está dispuesto a negociar con nosotros. Es un tono lastimero. Hay quienes así oran y tratan de imponerle a Dios como que están tan mal que Dios tiene que correr a hacerles un bien. Es que no se trata de eso. Jesús ni siquiera se sienta para decirle, ¿cómo? Explícame cómo que alguien no te ha ayudado. ¿Quién ha sido tan grosero que después de tantos años no te trata con lástima y te lleva hasta el estanque? No, Jesús no le interesa eso. Aquel hombre tiene la posibilidad de ser sanado, pero con su actitud lastimera trata entonces de imponérsele al otro. Hay gente que así reclama. Viven una situación, viven una crisis y tratan de imponerse a los demás, como que los demás no son sensibles, como que los demás en realidad no están acompañándolo en la situación. El resultado de eso es que la persona se queda lamiendo su propia herida, que no necesariamente los demás son responsables de lo que nosotros vivimos. Ahora, nosotros sí somos responsables de lo que nosotros hacemos con lo que vivimos, no los demás, sino nosotros mismos. Y cuando nosotros somos responsables con eso y actuamos responsablemente, entonces podemos avanzar y salir de la situación. Y el cielo puede estar ahí de nuestro lado. Con una actitud lastimera, el cielo no está dispuesto a negociar. Entonces, atención, no manejes papel de víctima para tratar de imponer tu personalidad a los demás. Y lo último que tengo acá es utilizar la adulación. Lo tengo en realidad aquí como la salamería. ¿Qué es esto? Controlar a otros diciéndoles lo que quieren oír y no lo que deben oír. Entonces hay personas así se imponen. Son aparentemente suaves, ¿verdad? Y le dicen al otro, mira, y le sueltan cosas y al final terminan imponiéndose. Ver lo que dice Daniel, el libro de Daniel capítulo 6, versículo 6, y vamos a leer un poquito más allá del verso 6. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Pero en realidad esa era la puerta, era la llave con que querían abrir una puerta. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición y le hacen toda una historia para que al final el rey termine firmando y termina haciendo lo que ellos quieren. Pero mire cómo comienzan diciéndole, Rey Darío vive para siempre. ¿Quién puede vivir para siempre? Nadie. Pero hay quienes a base de adulación logran imponérsele a nosotros. Y uno tiene que discernir, tanto si uno se quiere imponer, como debe discernir cuando alguien se quiere imponer. Se le quiere imponer a uno. Para discernir estos formatos que los seres humanos, viciados a veces en nuestro comportamiento, utilizamos para imponer nuestra personalidad
a otros. 4 cosas hemos mencionado, queridos hermanos. 1, la fuerza. 2, el bloqueo. 3, el papel de víctima. Y 4, la adulación, la salamería. Que Dios nos ayude, porque no estamos para tratar de imponernos a los otros. Estamos para tratar de convivir con los demás y procurar que cada quien, bajo el formato de su propia personalidad, pueda desarrollarse. Porque eso es así. Si Dios no se impone, ¿quiénes somos nosotros para imponernos? Esa es la pregunta. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos la asistencia de tu Espíritu para que nos ayudes a conocernos un poco más y conocer estas maneras en que a veces nos relacionamos que no son sanas, son maneras enfermizas. Muchas relaciones terminan siendo afectadas porque nosotros con pobre discernimiento tratamos de imponernos a los demás. Señor, ayúdanos y perdónanos por cada vez que quizá utilizando la fuerza, el bloqueo hacia otros, un papel de víctima, oh Señor, la adulación, hemos venido para tratar de imponernos y controlar como aquella mujer controló a su hija para hacer daño. Nunca las relaciones que están basadas en imposición pueden terminar bien. Ayúdanos para que más bien busquemos complementariedad, busquemos abordar lo que se necesita abordar y en una actitud honesta podamos reconocer lo que no está bien y con ayuda tuya cambiarlo. Solo así se puede, Señor, enriquecer la relación de cualquier tipo que sea. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, asístenos para entendernos un poco más con ayuda de tu Espíritu y cambiar lo que es necesario cambiar. Queridos hermanos, los bendigo en esta hora y espero que lo que hoy hemos compartido en el mensaje les edifique y sea un desafío para cada uno de ustedes, para ponerlo por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, este mensaje que se salió de lo que tradicionalmente hemos venido haciendo con la serie de cada mes, pero sí esperen la serie de mes de octubre. Gracias por estar ahí y gracias por compartir en esto que es el mensaje. Bendiciones.